las 9 de la mañana con 12 minutos. Momento de hablar de uno de los temas que sin lugar a dudas han marcado la semana y que esperemos sigan marcando agenda, no solamente por la importancia que tiene, sino porque es necesario para todos. Es precisamente el tema del CONAPRED, Max, que comenzó con este foro sobre el racismo y discriminación que pretendían organizar, que se pretendía celebrar el día de ayer a través del CONAPRED, con invitados como Alejandro Franco, Tenoch Huerta, Maya Zapata y Chumel Torres, además de la titular del CONAPRED, Mónica Maxís. Obviamente, pues bueno, a la invitación a este foro, que se había pensado como un espacio para impulsar el diálogo entre personas con diversas posturas, pues se viralizó, se generó un gran debate por la presencia de Chumel Torres, ¿no? Y por supuesto, pues todos los señalamientos o chistes, entre comillas, que ha hecho racistas, clasistas, como se les quiera llamar, y desacreditando que un foro generado por una organización para combatir la discriminación, pues no podía albergar a personas con este tipo de discursos. Exactamente, con eso empezó la controversia, con eso empezó el debate de la CONAPRED, que además pues es un organismo público, ¿no? Entonces es muy importante. Y ahí estaba la conferencia de la controversia, cuando a la mañana siguiente, en la mañanera, pues el presidente hizo unos apuntes acerca del asunto y desconoció la existencia del CONAPRED, o sea, dijo que no los conocía. Y entonces aquí tenemos un pequeño pedazo de las declaraciones de que no sabía la existencia del CONAPRED y por lo tanto pues tampoco sabía de su importante función. Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate, me enteré de que existe, ¿cómo se llama? CONAPRED. Es que un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon para todo, para la transparencia, y es cuando más robaron y más ocultaron todo. ¿Saben ustedes cuál fue la primera decisión del Instituto de la Transparencia cuando se creó? Allá como en el 2000, con el presidente Fox, reservar todas las condonaciones de impuestos. Pero fue la resolución del Instituto de la Transparencia, el primer acuerdo, pero para todos institutos, 2002. Ya ayer que sale que surge esta polémica, ¿cómo es que se llama esto? ¿Para qué se creó? Para evitar el racismo y la discriminación. Bueno, es el audio de la conferencia del día de ayer del presidente de la República, diciendo, híjole, no sabía que existía el CONAPRED, aunque bueno, pues también sabemos que él en sus propias conferencias mañaneras ha dado la palabra, ha estado con la titular del CONAPRED, ha estado también en las conferencias de la noche, ¿no? Así que bueno, pues parece más un tema de estrategia política, ¿no? Que de otra cosa, pero bueno, cuando hablamos de racismo y de discriminación, que es un tema presente diariamente en nuestro país, en muchos contextos, pues no sé si sean justo tópicos como para utilizar en una estrategia política para decir, bueno, ¿por qué existe el CONAPRED para desviar recursos como el de la transparencia? Pues no sé si realmente sea ese el objetivo, ¿no? Y no sé si también un tema como la lucha contra el racismo y la discriminación se tenga que mezclar con un tema de malos manejos, generalizando de nueva cuenta. Por la noche vale la pena justo retomar este otro audio también, porque por la noche se comenzó a viralizar este video de Gilberto Rincón Gallardo, quien fue ni más ni menos pues uno de los personas que más ha luchado contra la discriminación en nuestro país, candidato presidencial y por supuesto una de las figuras que dio pie a la existencia del CONAPRED. Este es un discurso que dio durante un debate presidencial hace 20 años, un debate presidencial previo a las elecciones del 2 de julio del 2000, y es la voz de Gilberto Rincón Gallardo. El verdadero cambio es aquel
en el que participa toda la sociedad, todos los sectores productivos, todas las fuerzas políticas, todas las identidades sociales, todos los ciudadanos. El verdadero cambio es aquel que abre espacios para que la sociedad participe en la toma de decisiones que nos afectan a todos. Mis contendientes que ofrecen el cambio no valoran, sin embargo, que la sociedad ya cambió y se les olvida que el cambio en México no puede ser obra de un solo individuo. Se les olvida que el cambio no tiene dueño. Decir el cambio soy yo es lo más viejo que existe en la política mexicana. Solo podremos lograrlo si impedimos que un solo individuo decida por todos. El verdadero cambio radica en acabar con las exclusiones. Que nadie vuelva a dejar fuera a las minorías políticas, a las mayorías sociales, a todos los que expresan el México diverso. Que nadie les quite los derechos a los votantes que perdieron una elección. El verdadero cambio es abrir espacios de participación para toda la sociedad, no ofrecer unas cuantas secretarías a los opositores. Se ha preparado una trampa profundamente antidemocrática en la que no podemos caer. Ahora se nos pretende hacer creer que en nuestro país no caben más que foxistas y lavastidistas. Qué peligroso para un país que en aras del cambio se busque cancelar las posibilidades de las minorías. A quienes armaron esta trampa les digo que millones de mexicanos no seremos jamás ni foxistas ni lavastidistas, y que abriremos por encima de trampas un camino de izquierda democrática. El futuro solo podrá construirse con un cambio donde se respete el lugar de todos, porque en México somos mucho más que dos. Bueno, pues esas son palabras de hace 20 años. Pues usted puede sustituir los foxistas y lavastidistas por sus preferencias actuales, ¿no? Por fifís contra chairos, por izquierdistas contra conservadores. Pónganles como quieran. 20 años estamos de esas palabras y la lucha, sí, se ha progresado por tanto. Importante hablar de este tema porque una discusión que tiene que ser mucho más amplia, como es el racismo y el clasismo que se vive todos los días en nuestro país, que abarca no solamente a personas por su origen, sino por su color de piel, por sus preferencias sexuales, por su manera de pensar, por su manera de vestir, por su manera de cortarse el pelo, por si tienen tatuajes o no tienen tatuajes, en fin, se abre una baraja tan amplia que a mí personalmente me molesta que se reduzca a la presencia de Chumel Torres en un foro o no en un foro, ¿no? Creo que el tema tiene que darnos para más. Tenemos que pensar en un CONAPRED que más allá de mancillarlo y desleñarlo, pues tenemos que fortalecerlo y para eso pues nos da mucho gusto saludar a la doctora Fabiola Fernández Guerra, directora de 1111, Cambio Social e integrante del colectivo para eliminar el racismo. Coopera. ¿Cómo estás, Fabiola? ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí nuevamente con ustedes hablando de este tema. Igualmente, pues platicábamos hace unos días precisamente del racismo que existe en México, de cómo poder dimensionar todo lo que ocurre en nuestro país a raíz del movimiento Black Lives Matter que se ha desatado en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Y acá, pues parece que la discusión un poco medio se nos empezó a atascar con este foro de si Chumel Torres o no Chumel Torres, cuando pues la discusión creo que tendría que estar mucho más enfocada en los verdaderos problemas. Sí, mira, yo creo que el punto de origen de todo esto es una estrategia desacertada en términos de comunicación social por parte del CONAPRED. Y creo que va en dos sentidos. Uno, el título de la mesa y dos, la conjugación de la mesa. Si me permites, haré algunas reflexiones a este respecto. Por supuesto, primero, sí, adelante. El título de la mesa, no sé si ustedes la vieron, pero se llama entre signo de interrogación, racismo y o clasismo, cierre de signo de interrogación. Entonces, el todavía poner entre pregunta la existencia del racismo o clasismo, pero la palabra o que sobra porque esta es una discusión que se tuvo hace 20 años, es decir,
en el pulso de la discusión en México sobre cómo están las cosas con respecto a si se trata de racismo o clasismo es algo que ya ha sido superado. Ya justamente uno de los puntos es hablar de la existencia del racismo y cómo impulsamos la agenda antirracista. Entonces, entendemos que a partir de 1994, con el surgimiento del ejército zapatista, se replantea una serie de cosas, entre ellas la idea de dejar de pensar que el tema de pobreza en México obedece a una cuestión de marginalidad simplemente y de exclusión, y que el problema con determinados sectores sociales es de pobreza y de marginación, y no que tiene que ver con una cuestión de racismo y de un racismo estructural. Entonces, a partir de ahí se empieza a trabajar en este debate en la academia a través de distintos artículos, y a partir del 2000, en específico del 2010 en adelante, incluso a través de acciones de comunicación social y campañas. Esto no solo sucede a nivel nacional, sino que también obedece a una pulsión de una agenda internacional. Como sabemos, a partir de 1995 es el segundo año por parte de la ONU con respecto a los pueblos originarios. En 2011 se hace esta conferencia, que es la conferencia sobre la eliminación del racismo y otras formas de discriminación y tolerancia. A partir de ahí empiezan a establecerse algunos puntos sobre acciones de política pública que tienen que tomar los gobiernos con respecto a este tema, en términos de bajarlo a la agenda educativa, en términos de campañas de sensibilización, etc. Entonces podemos ver cómo lo que sucede con esta mesa de debate, al ponerle "o", es que está regresando una discusión que ya no está. No es más el pensar que si existe el racismo o se trata de una cuestión de clasismo. En México existe el racismo y el clasismo, y justamente uno de los principales argumentos que se han dado a este sentido es que la idea de clasismo invisibiliza esta otra idea de racismo, que hay que trabajarla en sus dos dimensiones, tanto en la dimensión estructural como en la dimensión emocional. Y ahí yo nada más añadiría una cosa, que creo que hay una confusión, y porque 20 años puede parecer mucho, pero en términos de la complejidad y el debate en el espacio público, pues es reciente. Entonces hay una confusión entre lo que se entiende como un acto de discriminación y un acto de racismo. Por ejemplo, hemos visto algunos tweets, y es un ejemplo que hacemos en nuestros talleres, como dentro del colectivo Coopera, de situaciones donde, ponga un ejemplo, una persona de tez blanca, por ejemplo, en un mercado, que le llaman güerita, puede que en esta circunstancia específica le llamen güerita y le quieran vender las cosas de una manera más cara, en esa circunstancia específica. Pero ¿eso estamos hablando de racismo? No, estamos hablando de discriminación. ¿Por qué? Porque esta misma persona que sale de este tianguis o de este mercado y quiere tener busca un trabajo, una profesión, o está en el sector de la educación, va a tener todos los privilegios que una estructura como la estructura mexicana, que se desprende de la historia colonialista y todo el trabajo que se ha hecho después, favorece. Entonces, cuando estamos hablando de un racismo estructural, ¿qué significa? Que un ser humano, por la propia estructura del diseño en el lugar en donde está, tiene acceso, estamos hablando de un tema de recursos y de poder y de privilegios. Entonces hay gente que la tiene más fácil, tiene acceso a algunas cosas de manera más fácil que otras personas. Y esto no es una charla de café. Quiero decir que a partir de la encuesta nacional sobre discriminación de 2010, la de 2015, 2017, la encuesta sobre movilidad social, se pueden ver claramente gráficas como cómo se relaciona la escolaridad con el tema del color de piel, cómo se relaciona la riqueza con el tema del color de piel. Entonces, creo que en un primer punto es eso, ¿no? Que el tema de la mesa ya no es uno u otro, sino ambas. Y el segundo punto, dime. Sí. No, adelante. Y el segundo punto creo que tiene que ver también con la selección como institución pública, como decías, Max, ¿a quién se le va a dar voz? El tema del racismo justamente tiene que ver con la invisibilización de algunas personas y de necesidades, y la puesta, o sea, ¿a quién le estamos dando voz? Y como institución, ¿cómo tienes que generar esos equilibrios? Entonces, en la composición de la mesa me parece que, además de otras cosas, no había un balance entre personas que han trabajado de manera
larga o de manera seria y centrada con aclarar algunas concepciones teóricas con respecto al racismo. Te lo pongo como contrapunto. Yo creo que la intención por parte del CONAPRED en algún punto es llevar esta conversación con personas cuya influencia pueden hacer que se socialice más la conversación y que se dé a conocer de una manera más amplia. El problema es desde dónde lo estamos haciendo. Justo la semana pasada, me parece, el GQ hizo una convocatoria también para hablar sobre el tema del racismo y lo hizo con Yalitza, con Tenoch, con Jorge, con Yasnaya y con Mónica Moreno. Y lo que hizo fue una combinación entre gente que desde la academia y desde el activismo ha ido propulsando por este tema y que tienen claridad conceptual para hablar de algunas cosas, y personas que pertenecen al mundo de la comunicación y del entretenimiento, pero que en su propia experiencia han vivido circunstancias con respecto al racismo en México. Y eso hizo la charla muy interesante y muy equilibrada, porque permitía tanto entender cómo era el concepto teórico y cómo se aterrizaba en la práctica cotidiana, en la experiencia de las personas que en propia voz hablaban sobre ello. Entonces creo que ese es el punto, de entender la delicadeza, o sea, de entender cuál es el pulso de la discusión con respecto al racismo y de entender lo delicado que puede ser hablar sobre un tema que tiene que ver con una forma en la que ha sido estructurada esta sociedad y que ha generado mucho dolor y mucha exclusión, como escuchábamos en el discurso de hace 20 años de Rincón Gallardo, y que es un tema muy serio, porque genera condiciones de vida muy complejas para mucha de la población que está aquí en este país. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Buenos días. Y justo tocas varios temas bien interesantes, desde cómo se subió la discusión, cómo se abordó, los personajes con los que se tocó el tema y sobre todo que pusieran en duda la existencia del racismo, del clasismo. Fue complicadísimo de parte de la CONAPRED, de CONAPRED. Eso no es importante ahorita. Pero, y a partir de esta discusión, el tema ha ido cambiando un poco. Escuchamos también las palabras del presidente, que no conocía el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y hoy en la mañana, hace unos minutos, abogó por su desaparición y que se uniera ahí una comisión para la discriminación y se metiera a Segov. Y entonces te quería preguntar sobre la importancia de que el Estado, a través de CONAPRED, tocara temas, y hace 20 años se fundó CONAPRED, hace 17, por ahí. Entonces es importantísimo que el Estado reconociera la discriminación que existe en México y que empezara a hacer campañas o consejos o coloquios, aunque ahora fallaron, aunque ahora no le atinaron a Blanco y no pudieron como encontrar el pulso, pero es importante que el Estado reconozca esta situación y que existan estas organizaciones que desde el poder o desde el gobierno traten de eliminar algo que existe en México y se ha reflejado durante años, ¿no? Concuerdo plenamente. De hecho, o sea, en términos jurídicos, la idea de que el CONAPRED es un organismo público descentralizado. ¿Qué significa eso? Que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Y esto permite que genere una propia agenda sobre los temas o lo que en términos de discriminación, en términos de racismo, se tiene que construir. Entonces, esto es muy importante, la idea de que existan estos organismos y que no esté todo subyugado a la Secretaría de Gobernación, marca una diferencia en el trazo de la agenda, y eso me parece a mí, y creo que también es creo que el colectivo en el que formo parte también lo considera así, que exista esta institución. Ahora, no se trata de desaparecer una institución, sino es muy interesante este debate, porque lo que da pie es entender, está la institución y cómo hacer que esta institución trabaje de la mejor manera. Esa me parece a mí que es la discusión, y no desconocer el trabajo que se ha hecho en los últimos 20 años y la necesidad del impulso de una agenda antirracista y que trabaje con temas de discriminación en México, que es uno de los puntos más álgidos. Me parece que desde el Poder Ejecutivo hablar del no reconocimiento de una institución como el Consejo para Prevenir la Discriminación es grave, porque el racismo y la discriminación es uno de los focos rojos de este país, junto con el feminicidio y junto con otras tantas cosas que tenemos en esta agenda, ¿no? Pero este es uno de los puntos importantes. Es clave, porque además toca todas las estructuras.
Y es acá, Fabiola, donde creo que vale la pena enfocarnos en cómo fortalecer el CONAPRED, cómo fortalecer a las instituciones públicas o civiles cuya misión es justamente concientizarnos a todos de que esto existe, de que además pues creo que todos pues hemos abonado a que esto se siga perpetuando de alguna u otra forma, muchas veces hasta inconscientemente, ¿no? Lo hacemos. Yo veía ayer una gran discusión en redes también de si decirle güerito a alguien es racismo o es discriminación o no es nada, pero si se lo están diciendo de cariño, pero si no es de cariño, que si existe el racismo inverso o el clasismo inverso, ¿no? O sea, de repente justo nuestro desconocimiento del tema pues nos lleva justo a atorarnos en situaciones de las que tenemos que aprender a ser más consciente y a derribar esas justificaciones de es un chiste, es una broma, es de cariño, mira, le digo a él así y te enoja, no se enoja, ¿ves? Justo creo que es ahí donde tenemos que enfocar la mirada para poder pues derribar esas piedras. Mira, Francisco, yo creo que ese es un tema clave. A ver, lo que creo que nos pasa es que en el sistema educativo no se habla sobre esto. Es decir, no es que tú vayas a la escuela y te expliquen, a ver, discriminación significa esto, racismo es esto, la diferencia entre racismo y discriminación es esto. Cuando tú estás hablando que una cuestión es estructural, sistémica, significa esto. Cuando tú estás hablando sobre el trabajo que hay que hacer en la dimensión emocional, significa esto. El humor, cuando es un humor que denosta, que soslaya, etcétera, hay estudios hechos así donde genera en una sociedad mayor tolerancia a determinado tipo de conductas que no se requieren, entonces por tanto tal. Entonces creo que el problema está en la parte también de la educación. Nosotros no hemos sido educados de esta manera y tenemos justamente un proceso inverso de desaprender lo que hemos entendido como lo normal, como lo natural, y poder revisitar nuestras prácticas cotidianas a través de otra mirada. Entonces yo creo que ahí, en términos concretos, es muy importante la realización de determinadas acciones. Por ejemplo, desde el colectivo para eliminar el racismo en México, una de las principales conclusiones a las que llegamos era la necesidad de generar talleres de formación a este respecto, talleres que permitieran que las personas interesadas pues nos acerquemos y discutamos sobre estos temas, porque no se trata, no se trata de cargar con una culpa, sino con una responsabilidad social. Entonces esto es muy importante, ¿no? No es un tema de culpas, es un tema de responsabilidad social y un tema de buscar concientizarnos sobre temas para entender cómo como sociedad podemos estar de otra manera, convivir de otra manera y generar unos vínculos que permitan que florezca la vida y que florezcan formas de organización basadas en la colaboración y no en la opresión. Entonces, en este sentido, yo creo que hay gente que en México que se ha ido formando con respecto a estos temas. Hay varios talleres. Nosotros hablamos de estos. De hecho, incluso habíamos hablado con ustedes porque creo que una de las labores que también son importantes de hacer es el trabajar con los medios de comunicación para hablar sobre estas temáticas y trabajarlo no solo a nivel conceptual, sino también de las experiencias vividas y tratar de poner a estas experiencias que tenemos, como tú dices, que no sé bien qué tan malo es, cómo me siento, a estas experiencias, hacer la conexión entre los conceptos y las experiencias y las emociones que esto nos genera, porque es complejo, estamos hablando de un tema incómodo y de un tema que genera dolor. Entonces, ¿cómo lo podemos dejar pasar por nuestro cuerpo a nivel teórico, conceptual y experiencias cotidianas? Eso creo que sería clave. Oye, qué placer poder platicar contigo, Fabiola, poder encontrar esta claridad que tanto necesitamos. Se nos acaba el tiempo, pero ojalá podamos retomar la comunicación y seguir platicando de esto, porque pues creo que justo nos incluye a todos y es necesario pues seguir platicándolo, no esconderlo, no minimizarlo, no meterlo dentro de otra organización que ya existe para que lo absorba y entonces se haga a través de trámites, ni mucho menos, sino tenemos que hablarlo fuerte, hablarlo constantemente y de una forma clara. Te agradecemos mucho la llamada. De nada, al contrario, un gusto estar con ustedes y muchas gracias a tu auditorio por abrirse a estos espacios y a esta discusión en México que es tan importante y compleja porque tiene como varias aristas.
Así es la doctora Fabiola Fernández Guerra, directora de 1111 Cambio Social e integrante del colectivo para eliminar el racismo Coopera. Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Vamos a un corte y volvemos. Por ti, por mí.